Hola curiosos y curiosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que son los abscesos dentales y sus causas principales. Así que si te interesa, quédate y vamos a ello. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguna de las notificaciones que te envía YouTube cada que vamos subiendo un video. Digamos, el absceso dental vendría siendo lo que es una enfermedad. Puede llegar a ser muy dolorosa y molesta. Eso sobre todo se trata de una infección del tejido blando, que de no tratarse a tiempo provoca daños en la estructura interna del diente. Y así resumido tenemos que el absceso vendría siendo lo que es un acúmulo de pus a causa de alguna infección bacteriana. Ahora sí te voy a mencionar las causas por las que te pueden salir esos abscesos molestos en las encías. La causa número 1 que tenemos es por la caries. Y en ese caso de que la lesión cariosa esté muy avanzada y alcanza la pulpa o al nervio del diente, va a ser muy probable que se desarrolle lo que es una patología conocida como pulpitis, inflamación del nervio. Y como consecuencia de esta se va a producir lo que es una infección de la raíz que va a cursar con la inflamación de los tejidos internos. La segunda causa que tenemos son por enfermedades periodontales. Lo que estos provocan es en su etapa inicial el sangrado y la inflamación, que esta va a ser conocida como gingivitis. Y aún así que esos efectos se puedan revertir, si esta afección sigue continuando derivará lo que es periodontitis, que esto ya sería una enfermedad crónica donde hay pérdida de inserción de los dientes, con lo cual hay una pérdida de hueso, pérdida de encía, o más bien retracción de las encías junto con la pérdida de hueso. Propician así lo que es un hábitat para estas bacterias, que van a estar presentes en lo que es en la cavidad oral. La tercera causa que aquí tenemos vendría siendo lo que son los traumatismos, que esta puede ser debido a un golpe en el diente, una fuerza exagerada en el diente que provoque un daño pulpar que lo lleve a lo que es una pulpitis y de aquí provoque lo que es una infección. La cuarta causa que tenemos es por la impactación de cuerpos extraños. Esto suele pasar en lo que son en los tratamientos de conductos conocido como las endodoncias, donde aquí nosotros vamos empleando lo que son algunas limas, algunas gutaperchas para sellar lo que es el conducto radicular, que su función en sí es evitar la contaminación y rellenarlo por medio de estos materiales. Pero hay algo que se le conoce en el diente que se llama foramen apical, que si el foramen apical es abierto de más, pues el material que metamos ahí dentro del conducto se va a salir dentro del foramen apical y va a llegar a lo que es a la circulación. Entonces, lo que va a hacer el organismo es detectar esos cuerpos extraños, o sea, los materiales con los que obturamos el conducto radicular, y lo que va a hacer en su defensa propia vendría siendo provocar lo que es una cápsula, que esta cápsula vendría siendo lo que es el absceso, para evitar daños mayores o que se provoque una infección a mayor grado. Ahora bien, la quinta causa que nosotros tenemos vendría siendo lo que son la pericoronitis. Tenemos que peri es alrededor, coro de corona, itis, inflamación, que esto se le conocería como inflamación alrededor de la corona, que nosotros le llamamos alveolo dental. Y esto puede ser provocado por lo que son algunos traumatismos, golpes o por procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, en la extracción de los terceros molares, las muelas del juicio, y se provoque una inflamación lo que es alrededor de ese alveolo dental. Y se provoque, por ejemplo, lo que es una inflamación alrededor de lo que sería este alveolo dental. La sexta causa se basa debido a los procedimientos quirúrgicos. En los procedimientos quirúrgicos siempre se trata de colocar y suturar elementos que estén lo más estéril posible. Pero por ejemplo hay casos en el que no son colocados correctamente y pues bueno, ahí se llega a una infección y fracasa lo que es el tratamiento. Y esto podría provocar lo que es un absceso dental. Y estos vendrían siendo las causas principales o algunos motivos por los cuales se salen abscesos en las encías, conocidos como abscesos dentales. Quiero recalcar que aún hay más causas, pero en este video se las dejaré con esas 6 causas. Si te gustó el contenido que te aporté, déjame tu like, suscríbete, activa la campanita y comenta qué otros temas te gustaría que les siguiera explicando o si tienen algunas dudas o cómo pueden solucionar cualquier causa. Aquí te dejo el logo de mi canal y aquí te dejo unos videos que posiblemente te van a interesar y te van a gustar. Eso sería todo y nos vemos hasta la próxima.